Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Allí estaba de nuevo. 12. Ese sentimiento que te obligaba a oprimirte y caer de rodillas, rogando por clemencia de todas las maneras posibles para salir de allí otro día. Y aunque odiaba admitirlo, el mal que irradiaban era superior a sus propias llamas, la diferencia estaba en un nivel entre el cielo y la tierra y eso le molestaba. 2. Y lo que más le molestaba, es que su presentación fue más genial que la suya. Y había preparado una entrada con anticipación para no pasar vergüenza. Además, esa cosa saliendo de su sombra que parecían retorcerse era demasiado bizarro y escalofriante de ver. 5. Pero lo había logrado. El pelinegro escuchó cada una de sus palabras pacientemente mientras se mantenía en silencio. Era lo menos que debía hacer por superarla. Eso era inconcebible y es por eso no vale la pena preocuparse por la destrucción que causemos, simplemente los demás no valen la pena que continúen con sus vidas. Y finalmente terminó con sus palabras. Con una arrogante sonrisa invitó a esta extraña presencia a unirse a su causa en una guerra contra los cielos y los dioses paganos de las otras religiones. Esta es la parte en la que se arrastra y acepta unirse a ella. Te escucho, y me niego, respondió Shirou sin dudarlo, mientras mantenía una sonrisa y consumía de nuevo los males para retirarse. Pero parecía que su respuesta había molestado a la doncella de las llamas. No hubo palabras suficientes para escuchar la queja de la chica de cabellos cenizos, más allá de la clara irritación de ser rechazada y el rechinar de sus dientes. Y entonces, sin pensarlo demasiado, calor. El suspiro no solo vino por parte de Shirou, sino del médico con guanteletes extraños en sincronía, cuando lo único que llenaron sus vistas fueron las hermosas llamas rojiza brillante con vívidos colores violeta y rosado. El mal humor de la doncella era claro, denotaba una gran cantidad de desagrado por sus palabras. Entre sus dedos los zarcillos de llamas negras comenzaron a danzar a un ritmo constante mientras deslizaba su mano como un artista con el pincel a una velocidad suficiente para que ambas llamas se encararan uno contra el otro, formando un muro de llamas momentáneamente. ¿Por qué? La pregunta de Jeannie sonó demasiado agresiva. La mujer se cruzó de brazos cubriendo su pecho y miró a Shirou exigiendo por una respuesta. Sencillamente no tengo interés en resolver tus problemas, Shirou, respondió mientras buscaba la respuesta más apresurada en su cabeza. Había varios motivos por el cual no podía aliarse a Jeanne, era demasiado inestable, parecía ser un dolor en el culo, tenía sus propios asuntos en su ciudad, ya tenía un grupo de niños por vigilar, y esta sería la más problemática y más importante aún, hizo una alianza con los caídos, demonios y los cielos. No es que no comprendiera el dolor en las palabras de la chica, e incluso creía que si ella le hubiera hecho esa pregunta unos 3 meses atrás respondería que si arrastras o posiblemente igual la ignore para vivir tranquilamente. Pero, de la misma manera se había ganado un sermón por parte de la versión más agradable de ese maldito hijo de puta de rey, fue golpeado tanto física como emocionalmente cuando la ilusión de ella cuestionó su identidad, e incluso todo lo que está haciendo tiene en parte que ver para sentirse digno de mostrarse a la cara con Arturia. 3. Pero no, le era imposible seguir con el rumbo de a donde se dirigía la heroína de Francia. Sin mencionar que, la historia en este mundo funciona de manera diferente. La existencia de sacroaparatos que podían rivalizar con varios noble phantoms y códigos místicos del más alto nivel, sin olvidar que las razas sobrenaturales y deidades lograron mantenerse en este rico planeta lleno de energía mágica y que estos vivían aparentemente como humanos, el hecho de que mantuviera una conversación con el dios de la guerra, a pesar de su mala fama, le mantiene sorprendido. También te gustarán princesa de un castillo de monstruos 4M401K. Una indefensa joven llega a un castillo encantado para casarse con el amo de las bestias. Además de las lamidas robadas y las probaditas obscenas, ¿qué puede pasar entre caos? 93, 5, K7, 1, K. Perdón por las faltas de ortografía. Amor a 1000 granadas. Bakugou X2, 490 K36, 4, K, T/N, es una chica alegre, noble y cariñosa, pero cuando la haces enojar es todo lo contrario.
Mientras que su amigo de infancia tiene un carácter muy fuerte y explosivo, Jo 419K50, 5K. Un guerrero no cae fácilmente. 1, 2, 3 y 4, el dios mortal 90K5, 2K. Naruto en su combate contra Sasuke no se dio cuenta que alguien más había llegado al Valle del Fin, una diosa de otro mundo que es parte importante de su vida, ella era. Leyendo cenando con la divinidad 252K12, 6K no es una idea original. Naruto, la historia o las imágenes que aparezcan no pertenece todos sus derechos a sus creadores. Y gracias para quien creó la portada. El Legend, pero la cuestión es, que este mundo es diferente, ella es diferente, el caleidoscopio permitía la variabilidad entre mundos y seres vivos. Por lo que la venganza de Jeanne no tenía sentido en este mundo, al menos, aún más importante, cuando se recordaba que el regreso de Excalibur representó el fin de la era de los dioses iniciado por el declive que Gilgamesh solo aumentó, por lo que el llamado de Jeanne Dark fue una intervención de la misma presencia que Guyo Akiritsuguami, la contrafuerza. 8. Jeanne Dark había sido engañada desde el principio. ¿Te estás burlando de mí? Jeanne interrogó cuestionando mis palabras, ciertamente no se le ocurría ninguna respuesta que no la lastimara, pero no quería inmiscuirse, se había arriesgado desde el principio a venir aquí, Gabriel lo había descubierto casi instantáneamente y fue una suerte que Valí lograra ocultarse a tiempo para que no lo descubran. 2. Muchacha, tengo mis propios asuntos como todos, te daré un consejo. Olvida tu venganza, así vivirás más. Desde el punto de vista de Shirou, era una respuesta lógica. Ella no lograría gran cosa sola contra todo un mundo, sus palabras estaban llenas de despreocupación por el mundo y por la humanidad deseando cubrir todo en llamas hasta que se convirtieran en cenizas, no había que subestimar a las razas sobrenaturales de este mundo, y su pelea contra un Cocabiel debilitado era clara. No solo golpeaba tan duro como un Servant, su velocidad de vuelo era realmente impresionante, logrando cortar grandes distancias en cuestión de segundos, sin inmutarse y responder a tiempo para un cambio de planes. Logró desviar a Caladwalk con su propio brazo, fue lo suficientemente inteligente para ni siquiera presentarse como un villano cliché a los héroes de la historia, los cuales serían Gremoris y Tridado, que en ese momento era su territorio, e hizo un caos por toda la ciudad, y aunque murió en batalla a pesar de que su alma estaba fracturada, y se mantuvo de pie, qué aterrador, su plan era realmente factible y funcional. Ni siquiera Angra Mainyu dentro del Grial estuvo tan cerca de hacer, en comparación con ese ángel caído. O algún otro mago o apóstol muerto podría replicar por mérito propio, y si lo hacían, simplemente lo consideraría un intento de imitar a ese guerrero. Inundaría al mundo en océanos como con el diluvio. Cocabiel era tan peligroso como inteligente, y verdaderamente respetaba sus acciones piadosas. Fue una completa lástima que no encontrara su cuerpo convertido seguramente en polvo, hubiera deseado sepultar. Definitivamente sepultar a Cobiel. 4. Entonces púdrete en cenizas, bastardo. Jeanne se sentía ardiendo en llamas, y no era metafóricamente. Le pedía olvidar sus asuntos solamente así. ¡Qué hijo de perra arrogante! Todo se paga. Sean malas o buenas las acciones, por lo que volvió a convocar sus llamas, las cuales danzaron conforme las emociones salvajes de su maestra desbordándose por todo el frente. Debes estar bromeando. Shirou se exasperó, le sorprendía que esta chica le lanzara llamas sin dudarlo por un simple rechazo. Nuevamente balanceó sus propias llamas, mientras que el estallido de energía se estrellaron llenando de escombro, calor, polvo y el humo por todos los alrededores. Las olas de energía se expandieron como un tsunami mientras volvían a consumirse por los alrededores. Shirou podía notar levemente las figuras de la chica mientras el sudor rodaba por su frente. Ahora que lo veo, eres toda una mierda repugnante, Jeanne contestó, al formar una mueca desagradable notando como su cara estaba llena de gotas de sangre, tierra y sudor. Debes tener tornillos sueltos. Shirou reprendió a la muchacha, la cual se ofendió con sus palabras y estuvo a punto de sacar el estoque de su funda, pero fue detenido por el hombre con el cubrebocas. ¿Qué te crees, Doc? ¿Debo patearle el culo a este patán? Jeanne interrogó, al cual ahora sabía que era un médico y solamente la golpeó con las esquinas de sus dedos exasperado.
Luego de poder ponerla en sus casillas, el hombre dio unos cuantos pasos hacia adelante encarando a Shirou. Shirou entrecerró los ojos ante su postura, esa posición aparentemente para los demás relajada y con demasiados puntos libres. Si no fuera porque en verdad lo está viendo, creería que no se encontrará allí, apenas si dejaba notar su presencia y la energía mágica cubriendo su cuerpo. Este hombre era más que un solo militar, un verdadero asesino. Honestamente odio que nos encontremos bajo estas circunstancias, pero tengo una hermana menor que cuidar y es realmente molesta cuando está en ese estado. ¿Qué opinas sobre esto? ¿No tendrías una apuesta conmigo? El peli azul comenzó una conversación con el peli negro de manera tranquila para que la tensión desapareciera de la misma manera que esas llamas. ¿Una apuesta? Shirou preguntó, podía ver a dónde se dirigía esta conversación, y no estaba seguro si valía la pena con un dolor de cabeza como Jeanne. Un combate, si ganó, haré que te unas como un afiliado a los planes de cascarrabias aquí. ¿Qué piensas? Y fue justo como creía, cada una de sus palabras venía solo con el propósito de resolver la situación de una manera tranquila. Y todo mientras colocaba su brazo sobre la cabeza de Jeanne, ganándose una mirada dura por parte de la doncella que simplemente ignoró. Entonces, si gano, todos ustedes, incluso esas golondrinas, se unirán a mí. Shirou preguntó curioso en base a la conversación que estaba llevando a cabo. 3. ¿Qué? No te dejes llevar. Jeanne no tardó en estar en contra de esa petición absurda. No, solo yo. La chica aquí ni siquiera sabe leer o escribir, me parece un milagro que sea capaz de mantener una conversación. Es cierto que su poder y fuerza lo compensa, pero en comparación conmigo que serví en el ejército, cuento con experiencia administrativa y soy todo un médico, estoy seguro que puedo ser de mayor utilidad para usted. Fueron palabras temerarias y Kankuro lo sabía. Pero no es como si tuviera la intención de perder, la chica empeoraría en su estilo de vida. Acepto. Shirou no tardó en estar de acuerdo con las palabras del médico, y ciertamente fue divertido ver cómo la chica de cabellos cenizos retorcía sus expresiones. ¡Perfecto! Kankuro sonrió por detrás de su cubrebocas, mientras avanzaba en dirección hacia el pelinegro. Y fue entonces que un hermoso resplandor azul con relámpagos dorados cubrió los brazos del médico, formando distintos patrones mágicos extendiéndose por todo su cuerpo como protecciones en sus piernas, espalda, pecho y patrones en sus ojos. Shirou entrecerró sus ojos ante la inmensa energía mágica que hasta ahora el peliblanco estaba reprimiendo dentro. 6. Yo no me reprimiré o te lo dejaré fácil, ¿te parece bien? El médico formó una especie de guanteletes celestes con cuchillas por dedos en ambas manos, que golpeó como si sacara filo liberando chispas de fricción. Patéale el culo, Doc. Tanto el buen doctor como Shirou ignoraron a la peli ceniza mientras que el pelinegro tomaba la lanza. Shirou estaba preparado mientras sujetaba la lanza en su mano derecha listo para lastimar al peli azul. Las marcas negras se preparaban para sacar los males del cuerpo de su maestro. No sabía mucho de este médico, y posiblemente él sepa algunos movimientos suyos debido a que lo estuvo observando en su batalla contra el Wyvern de hielo. Y solo podía tener algunas ideas mientras miraba cómo esos guanteletes se manifestaban. Por la forma del sacro aparato, debe funcionar de manera similar a la de Yodo, amplificador de poder dada las gemas doradas brillando en esos guanteletes. Y fue entonces que los soplidos de los vientos se rasgaron por la mitad con gran fuerza cuando cuchillas más fuertes que el acero tintineaban sobre el aire. Shirou solo podía ver cómo todos los alrededores le entregaron esa extraña sensación de peligro mientras que balanceaba la lanza sobre sus costillas en los pulmones, cubriendo sus costados justo a tiempo cuando un empujón le arrastró obligándolo a retroceder mientras las chispas volaban por el impacto como sierras a la lanza. En definitiva es diferente al de Yodo. Shirou tuvo que admitir que, aunque fueran usuarios de guantelete tipo dragón, funcionaban de manera distinta. Hubo un cambio de clima mientras que las chispas volaban. Shirou entrecerró los ojos notando que la temperatura estaba bajando nuevamente escarchando la zona en la que el combate dio inicio.
Dado que había asesinado al Wyvern de hielo, podría tratarse de los otros pejelagartos a los alrededores, que la chica olor a ceniza y aromas a frutas, llamaba de alguna manera que desconocía, pero desistió con ese pensamiento cuando el aroma del hidrógeno junto con el azufre, fósforo y oxígeno, y un elemento que retorcía su olfato casi como el ácido, fue discernido por su cabeza mareándolo metafóricamente. Colocando las cosas en orden, se trataba aún de un Wyvern de electricidad, fuego y ácido. Y aún quedaba cascarrabias mirando impacientemente esperando por el resultado. Shirou suspiró mirando su propio aliento en el aire. Pero entrecerró su ojo notando como las gemas doradas en las palmas de los guanteletes brillaban en dorado emitiendo energía mágica, el origen de ese sentimiento helado sin duda. No te distraigas. El médico llamó al pelinegro, no quería ganar por alguna distracción. A pesar de que como militar, los resultados hablaban por sí mismo, quería seguir midiendo la fuerza del pelinegro. Concedido, ninguno se lo está tomando en serio por el momento, pero era impresionante, la manera en que se retorcía y giraba sobre su propio eje, esquivando sus ataques como si supiera dónde atacaría. Shirou blandió la lanza usándola para cubrir todos los impactos, que llegaban como si de una tormenta interminable se tratara. TCH Shirou rechinó sus dientes, cuando sus costados y hombro derecho fueron heridos, no llegó al punto de siquiera de exponer la sangre, pero la fricción del golpe fue suficiente para considerarlo doloroso. La extraña sensación de peligro y de impactos podría considerarse como una gran batalla y era bastante contrastante dado que el médico ni siquiera se había movido un centímetro de su posición, o al menos no completamente. ¿Qué tipo de aparato es este? Shirou no evitó maldecir, esto parecía empeorar. Eran como látigos blindado, súper resistentes y peligrosos dado que cortaba todo lo que tenía enfrente. La concurrida calle se había convertido en una completa zona de guerra solo entre dos hombres, cuando el militar de cabellos azules retorció sus brazos de un lado a otro y estos se extendían aparentemente sin límites por todos los alrededores desde ángulos demasiado agudos con completa naturalidad y sin trabajo. El hecho de que no se hayan envuelto un extremo con otro hablaba de control en esos guanteletes. ¿Cómo demonios todos tienen control de sus habilidades? El de Kiba Yuto es una blasfemia, lo despreciaba de la misma manera que el Rey Dorado a su mundo interno. 10 Yodo carecía de potencial incluso en su estado más patético en la preparatoria, y estaba demasiado tentado a raptar ese Gear. Un Lucifer era bueno, pero faltaban cosas por pulir como su dependencia de su Gear. Asia es buena, ella se cura completamente sola y a otros. Por lo que tiene que aprender a mantener ese milagro en constante movimiento, siendo capaz de defenderse a sí misma. 4 Después de ellos no tenía ningún otro interés en usuarios de sacro aparatos, porque no los conocía. Pero bueno, las cuchillas que el guantelete mantenía por dedos eran como espadas dispuestas a cortar a todo lo que se encuentre en su camino por la manera en que destruía el concreto y otro material resistente con su simple movimiento sin ninguna dificultad, enrollándose a los extremos de unos pilares. Shirou abrió su ojo con sorpresa cuando repentinamente una suela de pierna se encontraba cerca de su cara. Shirou balanceó la lanza para azotar, pero como si tuviera completo control de sus movimientos, los brazos extendidos lo redirigieron mientras se columpiaba por los alrededores a otro lugar, posicionándolo a sus espaldas mientras estaba en una posición baja con las piernas descubiertas listo para saltar y cortar. Shirou invocó desde su sombra una barrera de barro para protegerse. Kankuro no evitó estremecerse decidiendo retroceder cuando todo su cuerpo con excepción de los guanteletes vibró con cierto terror. Demasiado veloz y versátil Shirou tenía que admitirlo, el tipo sabía bien lo que hacía, ninguno de sus movimientos fue desperdiciado incluso usando su propio sacro aparato para apoyarse dado que lo intentó patear y golpear. El médico de cabellos azules cruzó sus brazos de manera ascendente mientras las gemas brillaban de mayor manera en dorado, y se preparaba para dar un giro sobre su propio cuerpo, estirando sus brazos de manera exagerada y entonces, Tenkei Ryu Ounos en danza giratoria del dragón celestial. Una voz orgullosa y medianamente joven retumbó a los alrededores con magnificencia, mientras escamas se levantaban como cuchillas en sierra, girando por todos los alrededores destrozando, arruinando y devastando todo en escombros.
Shiro apenas esquivó con demasiadas complicaciones cada uno de los ataques que eran lanzados por la peli azul, dejándose caer y rodar por el suelo, esquivando por poco el increíble puñetazo que sin duda podría cortarlo como berserker en el pasado a la mitad. Sigue arrastrándote, animal. Jeanne se burló de la patética imagen de Shiro rodar por el suelo al no saber dónde ocultarse de ese interminable remolino de cuchillas. Fue en ese momento donde Shiro se percató de que los brazos se dirigían a su posición desde ambos lados, y en una posición de lagartija brincó lo suficientemente alejado para esquivar ambos brazos. Desgraciadamente las cuchillas lo tomaron de sus ropas, arrastrándolo y obligándolo a ser impactado en varios lugares. ¡Gu! Shiro resistió los golpes en su espalda mientras mantenía sus piernas y brazos cruzados sobre el brazo de dragón para no salir volando, para luego, dosar. Kankuro se detuvo cuando sintió algo ardiendo como el acero fundido en su piel. Ignoró el cómo el pelinegro abrazaba su brazo, poniendo su absoluta atención en cómo finas líneas oscuras se encontraban en su cuello y brazo expuesto. 4. Shiro se dejó caer aliviado de que los giros de abanico finalmente hayan terminado, pero mantuvo su agarre en el guantelete extendido, dado que de sus propias manos salía el barro oscuro como el óxido del acero. Shiro lentamente comenzó a levantarse manteniendo el barro de los males del mundo en el cuerpo del médico acercándose. Se sentía mareado y con una punzada en la espalda, debido a todos los golpes, pero sobrevivirá. Shiro sujetó el arma de fuego que ya se había enfriado lanzando un proyectil al cuerpo que se mantenía estático, pero los sacroaparatos siempre respondían para proteger a su usuario, haciendo que nuevamente las escamas de los brazos se curvearon para protegerlo extendiéndose al pecho donde apuntó Shiro. TCH. Shiro frunció el ceño mientras sujetaba del cabello al médico y lo estrellaba contra su rodilla. Pero siendo el hombre experimentado que es, Kankuro se arrojó hacia el frente, llevándose a Shiro empujándolo con sus hombros hasta una pared cercana y golpearlo. Kankuro podía sentir sus propios guanteletes vibrar de la misma manera en que el metal rechinaría con metal. Pero mantuvo sus golpes desde el pecho, esternón y costillas de manera experimentada. Obviamente Shiro no se quedó esperando a que los golpes cesaran y le mencionara que era su turno de contraatacar golpeando en su diafragma mientras que los golpes continuaban. 4. Interesante desde el punto de vista de Jeanne, fue un espectáculo impresionante de ver que Kankuro ni siquiera la golpeó de esa manera tan brutal en su primera batalla, ni en la segunda, simplemente la retuvo y sus llamas fueron inútiles contra ese Sakura. ¿Qué cosa? Los dos hombres luchaban brutalmente mientras la intermitente luz de la madriguera iluminaba sus cuerpos como una dramática obra escénica. La batalla los llevó hacia una de las zonas más apartadas de la madriguera, alejándose de la posición original donde se mantenían, donde distintos órganos de criaturas mágicas eran visibles, mantenida en frascos con alguna especie de líquido amarillento para conservarlos. Kankuro atacaba salvajemente destrozando todo lo que hiciera contacto con sus guanteletes. En su experiencia no había nada que no pudiera cortar, razón por la que el ejército lo mandaba a donde nadie quisiera ir, destrozando desde vidrios, acero y concreto. Nada era invulnerable a sus garras de dragón. O eso creía. Sus experiencias en el mundo sobrenatural se limitaban a demonios callejeros y agentes de mala muerte nazi intentando abrir un portal hacia otro mundo. Obviamente los mató. Pero esas uñas doradas lograban mantenerse bastante bien, incluso causando daño a sus propios guanteletes. Era de halagar que lograra mantenerse de pie a pesar de que usó la misma técnica con la que incapacitó a la mocosa. Jeanne era una buena soldada, eso él lo admitiría dada su experiencia. Pero él era diferente. Su forma de pensar, de actuar y de dirigir la situación en batalla no era la de un soldado, es completamente diferente, es la de un mercenario, un guerrero. Tener una espada no lo volvía un guerrero, de la misma manera en que el conocimiento no te volvía un sabio o un erudito. El pelinegro es un guerrero simplemente porque adiestró su habilidad con la lanza en el fragor de la batalla.
el templo su propio conocimiento, de la misma manera que los héroes del pasado, en la más dura de todas las batallas, la vida misma. El médico se arrojó hacia atrás impulsándose con sus propios guanteletes, cubriéndose de la dolorosa presión de ese barro negro oxidado, para posteriormente sacudirlo para esparcirlo. Shirou saltó hacia adelante y atacó con una patada directa en la costilla de su oponente, quien al parecer ni siquiera se inmutó, y contraatacó con otro golpe, directo en la mandíbula, que logró tambalear al médico, obligándolo a recargarse en sus piernas para estabilizarse. Pero Kankuro se recuperó rápidamente, sabía lo peligroso que podía resultar estar tan cerca de alguien como Shirou, que consideraba más peligroso que la mocosa de cabello cenizo, pero no pudo concluir su pensamiento. Al ver a su oponente lanzarse a toda velocidad contra él, sonrió mientras apretaba su puño esperando que dejara de estar dormido y se preparaba seguramente para un poderoso puñetazo. Y entonces cruzó sus brazos para que sus colmillos gemelos volvieran a lanzarse contra los aires. El médico claramente aprovechó el valioso tiempo que perdió el pelinegro al acercarse para atacar con su lanza, pero ya era tarde. JSH Sur Caminar y Furawan Trueno Ascendente, Cazador de Flores. Una vez más la magnífica y soberana voz se encontraba allí mientras los brazos se extendían y golpeaban todo a su alrededor como látigos, mientras que las escamas se abrían como pinzas capaces de desgarrar la carne, y con cada azote, el área afectada no solamente destruía el área en cuestión, sino que bajaba su temperatura a un cero absoluto. Finalmente, Kankuro logró arrinconar a Shirou propinándole un severo castigo en el torso, el cual Shirou aguantó como un campeón mientras maldecía en su mente, pero esperó unos segundos, los cuales tomó las extremidades de Kankuro con sus manos y lo giró con violencia, aplicando fuerza para acercarlo a su área de ataque e intercambiar posiciones, para que ahora Shirou estuviera contra la ofensiva, siendo capaz de hacer con sus puños y patadas mientras lo acercaba en dirección de su lanza. Cada golpe era más devastador que el anterior, además de contar con enorme fuerza reforzada. Shirou atacaba puntos vitales que ocasionarían más dolor, golpeando el mismo lugar para fatigar los músculos de Kankuro. Kankuro era un miembro del ejército y un médico, y sabía lo que el pelinegro estaba intentando hacer al fatigar su cuerpo, desgastando las fibras y posiblemente reventar sus nervios, por lo que con un cabezazo golpeó la dura cabeza del pelinegro, arrepintiéndose rápidamente de golpear algo más duro que un muro. Los gemidos de dolor no tardaron en aparecer, pero para Shirou podría decirse que fue para su beneficio, ya que a pocos centímetros, si se estiraba lo suficiente, podría sujetar la lanza de punta retorcida. Kankuro lo notó y trató de evitarlo congelando su pierna. El hielo se extendió conforme la voluntad de Kankuro en dirección a Shirou, pero cuando llegó al área el único resultado fue vapor. El encuentro entre el hielo y el inmutable calor que emanaba el pelinegro provocó un cambio de temperatura inevitable. Shirou logró sujetar la lanza a tiempo con su puño izquierdo, haciendo que Kankuro soltara una rápida patada que Shirou evitó saltando sobre ella, pero eso solo había sido una trampa por parte del médico, que esperaba que cayera en su finta. Kankuro dio media vuelta y ejecutó de nuevo una patada sobre su pie contrario, girando sobre su propio cuerpo, lanzando al pelinegro una pared, impactando contra ella. Shirou se quejó, pero se guardó el dolor cuando notó como los dedos de cuchilla del guantelete se unieron como una sola cuchilla y comenzó a girar, arrasando todo en el área, haciendo que Shirou esquivara todo lo posible mientras se abalanzaba sobre el suelo. Pero había calculado la distancia perfecta donde el médico alzaría los guanteletes y tendría espacio de atacar en su pecho, y calculó medianamente bien, ya que no alcanzaría a cruzar la distancia sin arriesgarse a estar expuesto a esos guanteletes, al menos no él. Shirou empujó la punta de la lanza en dirección al diafragma del médico, pero eso no era todo. Conforme la lanza se acercaba más y más en el objetivo inevitable de Shirou, la lanza literalmente se llenó de fuego mientras se bañaba en matices oscuros y corruptos. Kankuro se detuvo cuando su respiración se detuvo. Esto era diferente a la punta de la lanza dentro de su punto medio en el torso, lo había sentido con anterioridad, pero jamás tan cerca. Miró en dirección al pelinegro, no lo había notado, pero las marcas negras que tenía en forma de líneas ahora estaban de manera irregular por sobre todo su cuerpo. ¿Este poder siquiera es posible de tener? Cede.
Palabras son más que suficientes para hacerte desear una muerte tranquila. Shirou levantó lentamente su mirada, haciendo que su venda se encontrara con los ojos azules del médico. No era mentira, activar el poder de Angra Mainyu. El verbo está en contacto directo con una herida provocada a Shirou o provocada por él serían muy efectivas en este punto. 2. Supongo que es mi perdí. Cuidado. El médico rió mientras levantaba sus manos desmaterializando su guantelete. Pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando notó las llamas corriendo a su dirección, por lo que empujó al pelinegro para que saliera ileso de ese ataque cobarde. Shirou no sintió ninguna especie de mala voluntad en el movimiento del médico, y no fue hasta que su espalda cosquilleó que se enteró la razón de este movimiento tan imprudente. Entiendo, con que esperabas perder desde el principio, ¿no es así, Doc? Para librarte de mí. Jeanne, que había visto toda la batalla en silencio, no estuvo satisfecha con el resultado, no, estaba más molesta con el hecho de que el buen Doc, que decía cuidarla, se diera su victoria sin seguir peleando. Y más aún cuando recordaba sus palabras exactas, no, solo yo. La chica aquí ni siquiera sabe leer o escribir, me parece un milagro que sea capaz de mantener una conversación. Es cierto que su poder y fuerza lo compensa, pero en comparación conmigo, que serví en el ejército, cuento con experiencia administrativa y soy todo un médico, estoy seguro que puedo ser de mayor utilidad para usted. Todo fue un complot contra ella desde el principio. El hijo de puta quería alejarse de ella, prácticamente menospreciándola, llamándola inservible, e irse con ese bobalicón sin ojos. Jeanne, no es a. Kankuro tosió sangre manchando su cubrebocas, negando las palabras de Jeanne, que seguramente haría una rabieta. Silencio calienta hielos. No trates de jugar conmigo con tus palabras inteligentes. Jeanne no se dejó engañar por la actitud tranquila del médico, haciendo que desenvainara su estoque de su funda mientras mantenía su asta de bandera corrupta en su otra mano. Como ambidiestra en batalla, tal cosa no le era un problema. Con el desenvainar de la espada, la aparición de sus características llamas se volvió más visible para los presentes, que se limitaban a Shirou, el doctor y posiblemente dos presencias más. Pero no solo las llamas bailaron con fiereza, sino también los wyverns que danzaban en los cielos, cubriendo en un vuelo a Jeanne, listos para caer y devastar todo a su paso. No creí que serías tan mala perdedora, mocosa. Shirou le respondió a Jeanne. No podía sentir la mentira en las palabras del médico, por lo que no se preocupó por cumplir su contrato, pero había olvidado a la única que sí se molestó desde el principio con los términos. TSK, cierra la boca, perra arrogante. Y allí estaba de nuevo, la mala lengua de esta doncella caída. Shirou tomó el arma de fuego de sus túnicas y apunta a la chica, haciendo que la chica con olor a ceniza le viera con mala cara. Mientras levantaba pocos centímetros su asta de bandera y golpeaba el piso un número de 3 veces. ¡Ar! Shirou gruñó de dolor cuando el wyvern electrificó su cuerpo por completo, haciendo que la pistola en su mano explotara, lastimándolo en el proceso. ¡Saa! Pero no fue el único wyvern que se había mantenido quieto, ya que otro había lanzado desde la punta de su cola placas de cuerno envenenado que habían logrado penetrar en su pierna. Dejaré desear una muerte tranquila. Esas fueron tus palabras, no puerco. Jeanne se burló de Shirou cuando lo vio, que con sus propias manos gruñía con dolor mientras sacaba las placas de cuerno envenenada del wyvern de veneno y ácido de su pierna. Verdaderamente fue un placer escuchar el sufrir de los demás, y más cuando no era ella. Y repetía las palabras exactas con las que este tipo había hecho ceder al Doc. Quería matarlo de una vez con su espada, pero sabía que sería más divertido verlo retorcerse, pidiendo misericordia con su vida mientras lo quemaba vivo. Por lo que, con encanto, las llamas danzaron sobre su palma mientras apuntaba en dirección del pelinegro, el cual se mantuvo impasible mientras sonreía arrogantemente por una razón. ¿Crees que le temo a eso? Te lo diré, yo nací del fuego en el infierno. Shirou se burló de las lindas llamas que la chica mantenía jugando en su palma, ganándose una patada con las placas de acero de la chica. No te pregunte tus últimas palabras, ahora retuércete en cenizas. Se podía ver cómo las chispas comenzaban a parpadear, dando como resultado una furiosa llama violeta rosada. Comenzaba a descender levemente en dirección a Shirou, pero conforme la sonrisa de Shirou, las llamas desaparecieron de la existencia.
dando como resultado una palma femenina solamente frente al pelinegro. Divide uno lo había visto venir en un destello de luz azul como una saeta, la misma molesta luz de aquella noche en la asamblea de paz. Ciertamente le gustaba aparecer en el momento preciso. ¿Qué? Jeanne no ocultó su sorpresa cuando sus llamas desaparecieron solamente así, y miraba a sus alrededores solo, percatándose apenas a tiempo de unas especies de plantas de bota blanca que formaban un círculo con dibujos y símbolos extraños que impactó contra ella mandándola a volar a uno de los edificios de la madriguera que comenzaba a desaparecer en partículas de luz blanca. La madriguera estaba desapareciendo de Francia. El polvo se levantó cuando el caballero blanco tocó tierra descendiendo del suelo, lentamente el joven dentro de la armadura caminó en dirección de Shirou finalmente ofreciéndole una mano. Shirou levantó una ceja dentro de su venda, eso era nuevo por parte de este chico. Pero no había razón de preocuparse, no de él. Por lo que aceptó el brazo para sujetarse y levantarse resistiendo el veneno que se extendía por su cuerpo. Pensar que había alguien que te pondría de rodillas. Es un monstruo. Vali finalmente rompió el silencio, desvaneciendo el casco de dragón blanco que cubría la totalidad de su cabeza. No había rastro de burla o desprecio en sus palabras, para Vali este día ha sido demasiado fuerte para su mente. Él mismo había caído a puños parte de este falso pelinegro, concedido, le había mencionado cuando llegaron a la ciudad que no podría hacer aparecer espadas ya que sería demasiado reconocido, por lo que no estaba peleando con todo, pero creía que esas llamas eran más que suficientes, las usó contra él incluso devolviendo el dolor al doble. Y que se tratara de una mujer tan bella, Emilia tenía una suerte de mierda. 5. ¿Quieres una pelea con ella? Sé que te gusta combatir con personas fuertes, podríamos cambiar. Shirou le habló con burla, pero con cierta verdad, era un dolor de cabeza pelear contra Jeanne. Pero para su sorpresa el peliblanco se negó. No, será la próxima vez, yo me encargo de él. Vali caminó un par de pasos, colocándose enfrente del médico que estaba difícilmente de pie, pero con los guanteletes con cuchilla preparados para el combate. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Shirou lo miró interrogativamente, y parecía que el médico entendía el silencio en la mirada y no pudo más que bajar la cabeza con vergüenza. Lo lamento, pero tampoco quiero que ella salga lastimada. Kankuro había puesto las condiciones no porque quería separarse de Jeanne, sino para protegerla. Los demonios tendían a jugar con la cabeza de los demás engañándote con una falsa imagen, y en su preocupación de que el pelinegro tuviera esa personalidad tranquila como una fachada, nada le garantizaba que no jugara con el frágil corazón de la chica y mucho peor, que use ese sentimiento opresor oscuro para jugar con el cuerpo de su paciente favorito. Pero ella pensó de manera diferente sus acciones. Y eso solo le dejaba más en claro, que esta chica necesitaba a alguien con cabeza sensata para que no hiciera un desastre y se arrepienta al final, ya ha sufrido suficiente. Esta vez sus palabras tuvieron un leve efecto en Shirou, el cual tenía que aceptarlo. El final de esa chica no fue de los más codiciados, pero no podía seguir jugando ahora, y si iba a seguir con este ritmo de acción solo necesitaba saber una cosa. Vali Shirou tenía un deber más importante que el cumplimiento de esta farsa. Por lo que llamó a la única persona a su lado con esperanza de algún resultado. Te escucho. Vali se había mantenido un poco en silencio mientras meditaba la palabra dolor que parecía estar presente en todos, recordándole que la vida era más complicada y que cada quien tenía cierta dificultad en sus espaldas. Los niños, Shirou necesitaba saber eso, si Mordred estaba con Ares entonces no había preocupación, ya rastrearía algo que en verdad doliera para castrar un dios. Lo logré, los dejamos en la iglesia. Hubo algo que molestó a Shirou con esas palabras, pero creía que se trataba de cómo el peliblanco había bajado difícilmente la cabeza, como una victoria manchada en la derrota. Shirou no preguntó más, lo entendía, podía entender el sentimiento dentro de Vali de una victoria insatisfecha. Pero ahora sabía que los niños estaban a salvo, y no había nada que valiera la pena de este lugar, era hora de dejar de jugar. Shirou ofreció la lanza que tenía en sus manos al descendiente de Lucifer, creía que le sería útil a alguien como él un arma contra alguien tan escurridizo como el propio Vali. ¿Qué hay de ti? Eres principalmente alguien de mano armada. Tomó la lanza sin problema, pero las palabras de Vali le hicieron ganar una sonrisa por parte del pelinegro.
¿Acaso lo olvidas tan pronto? En ese caso, permíteme recordártelo, Shirou preguntó al peliblanco mientras su mano derecha se deslizaba por las hebras oscuras lentamente hasta que finalmente sus dedos sujetaran los dobleces de la venda y finalmente revelar su rostro. Su curioso ojo dorado finalmente tocó la luz de la madriguera por cuenta propia por primera vez. Traseón con palabras llenas de poder, un complejo sistema de circuitos hizo acto de presencia cuando una de las magias más exigentes del pelinegro fueron invocados. Materiales conceptuales fueron colocados en la fragua interna lista para forjar listas para iniciar con las partes más técnicas de este arte. El golpear de los martillos fue algo audible mientras eran templadas desde su alma, mostrándose en zarcillos de luz color rojo intenso y pequeños relámpagos dorados que templaron las hojas en su mano. Y finalmente, sujetas en sus manos de manera alegre y bien recibidas. Un par de espadas humeantes que cortarían todo en su camino y que Shirou apreciaba tener una vez más si la sonrisa en su rostro era una pista. Gracias al calor que Shirou desprendía, una mecha de color blanca fue revelada en ese cabello oscuro. Las chispas volaron cuando el filo de ambas cuchillas fue puesto en juego como si estuvieran en una especie de prueba. Kansou, Bakuya, un placer trabajar de nuevo juntos. Shirou no pudo estar más que feliz de tener estas espadas de nuevo. La manera en que danzaba cortando el aire mientras las balanceaba fue tan especial que uno podría considerar que tenían una especie de historia íntima de la misma manera que Calibur con Shirou. 10 Emilia. Vali se puso a la defensiva devolviendo a Emilia de su romance con esas hojas para que se mantenga atento a lo que sucedía. Shirou estrechó sus ojos al darse cuenta, el médico, los 3 Wyvern y la doncella de las llamas, estaban rodeados. ¡Ah, maldita sea! Jeanne se quejó al regresar de los escombros, donde fue arrojada por Vali encendiendo todo en llamas, mientras que su expresión se volvía más sombría al ver al pelinegro. Realmente parece que ustedes 3 morirán pronto de verdad, y es bastante frustrante pelear contra tipos como tú, Emilia Shirou, esto sí que me afecta la moral. Las palabras de la doncella estaban llenas de veneno y odio, pero eso no molestó a Shirou, no pudo evitar desconfiar en mayor medida que haya logrado discernir su identidad. Espera 3. Shirou olvidó la parte en que fue no solo mal nombrado, y también identificado. ¿Acaso acaba de decir 3? Si se trataba de Ares devolviendo a Mordred, entonces su asistencia sería bien recibida, solo con Vali no sería suficiente, por lo que se giró con la esperanza de ver al tremendo refuerzo del dios de la guerra. Y solo recibió a una rubia. Shirou, concéntrate. Incluso en un momento como este su voz sonaba demasiado dulce, cálida y encantadora. Ahora no estaba usando un modesto vestido blanco puro, sino una armadura de batalla del mismo estilo que Cocabiel, con un amplio cofre cubriéndola, brillando en blanco, bronce y plata. La armadura de Gabriel no era realmente muy diferente a la de Cobiel, pero este no tenía, o al menos no mostraba, el yelmo que debería ser temático con algún animal. Gabriel. Shirou mencionó su nombre aún sin creer que se encontraba allí realmente lista para la batalla, con 2 espadas de caballería en cada mano, un par de sables con la punta más gruesa que la empuñadura que permitía más potencia en sus acometidas mortales de arriba a abajo, un par hermoso que brillaba en blanco puro como alas de paloma con líneas de color dorado y plateado, completando inscripciones extrañas en forma de figuras sin sentido para él, pero lo que sí sabía es que se trataba de una especie de cristal del mismo tipo que el de Cocabiel, peligrosa y hermosa. Pero la hermosa figura celestial solamente se quedó mirando en busca de algo, para finalmente preguntar con un suspiro: ¿Shirou y Mordred? Shirou no pudo evitar tragar ante su pregunta, como se suponía que debía explicar que estaba con el dios de la guerra Ares. 12. Bueno, sé que dije que actualizaría la otra historia, pero me sentí literalmente sin inspiración y de la nada mejor escribí este. 6. Bueno, con eso dicho, me voy.